Le invito a que pueda abrir su Biblia conmigo, por favor, en el Salmo 97. Salmo 97. Quiero que meditemos juntos el día de hoy en una idea. Es un concepto realmente que se encuentra en toda la Escritura. Y es el reino de Dios. Es un concepto que está presente desde el Antiguo Testamento y luego avanza conforme vamos leyendo la palabra, avanza y nos encontramos con que luego llega el Nuevo Testamento y Jesús habla acerca de él. Y luego casi que Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, culmina explicando, presentándonos o dándonos una fotografía de cómo es eso a lo que la Biblia llama el reino de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones tales como Dios reina o Dios es rey. Y mire, si lo estoy abordando de esta manera hoy, es porque esta es una de esas expresiones que nos pasan desapercibida. Es decir, la hemos leído tantas veces, nos hemos encontrado en la Escritura, en infinidad de lugares, de tantas maneras esta expresión que pronto nos resulta ser como natural, ¿no? Natural como el hecho de que abrimos la llave de la casa y sale agua y ya es algo obvio, o sea, y olvidamos que hay un proceso para que esa agua pueda llegar allá a nosotros. Y de la misma forma hay un trabajo y hay una obra que Dios hace con nosotros a través de esta idea, de este concepto del reino de Dios y algo que Él quiere enseñarnos. Dios reina, Dios es rey. El Salmo 97, versículos del 1 en adelante, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Un par de hojitas, una hoja más adelante, en el Salmo 99, volvemos a encontrarnos esa expresión. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos delante de sus pies, al estrado de sus pies. Él es santo. Un poquito más adelante, en el Salmo 145, observe, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, véalo de esta manera. El Señor, nuestro Dios, tiene un plan que se ha ido presentando a lo largo de la Escritura con esta idea que nos es tan poco familiar a usted y a mí. Y le voy a decir por qué nos es poco familiar. Porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema de gobierno muy particular que se llama democracia, república. El principio de la democracia es que hay un grupo de personas que votamos, que elegimos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Y entonces cuando hablamos de rey, pues no nos es tan familiar, porque nosotros asumimos que realmente el gobierno es una cosa democrática, nosotros lo elegimos. Y sin embargo la Biblia nos presenta un plan divino en el cual Él, nuestro Dios, quiere relacionarse con nosotros, pero hay un modelo a través del cual Él quiere dirigir a su pueblo. Éxodo 19, versículo 6, es un pasaje que usted, en lo que lo encontramos en la pantalla, o lo busca usted en su Biblia, o lo anota. Éxodo 19, versículo 6, nos presenta el que era el plan de Dios para su pueblo. Usted debe recordar que Dios había llamado a un viejo llamado Abraham y le había dicho: sal de donde estás,
porque yo quiero hacer de ti una gran nación. Y en un andar y regresar y un peregrinar increíble que duró 400 años, él y luego sus hijos y luego sus nietos y sus descendientes, se convierte en una nación gigantesca. Asumimos que son como 2 millones de personas quienes viven en Egipto, quienes son tomados por Dios a través de Moisés para ser sacados de Egipto y llevarlos a un nuevo lugar para convertirse en lo que dice Éxodo 19. Ellos, en el momento en el que Dios obra la liberación, la Pascua, el pasar de largo, el salir de ser esclavos y convertirse en una nación, en ese momento Dios les presenta ese plan y les dice: vosotros me seréis, Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino. Y luego continúa: de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El plan de Dios entonces para su pueblo es que este puñado de gente, que no son poquitos, fueran sacados de ahí, de Egipto, y fueran trasladados a un nuevo lugar para convertirlos en un reino. Iban a ser una nación, iban a ser un grupo especial de personas. Y además agrega: de sacerdotes, de gente santa. Es decir, estos que Dios estaba planeando colocar ahora en esta nueva tierra no son cualquier persona, son gente especial, selecta, consagrada, apartada por Dios para un propósito específico. Van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y cuando le dijo Dios a Moisés: cuando te pregunten cuál es el plan, tú les vas a responder esto. Este es el plan. No solo era hacer una nueva nación, porque naciones hay muchas. Era hacer una nueva nación con estas características tan especiales. Dios le otorgó una distinción especial a Israel. Ellos iban a ser un reino especial. El problema es que este Israel fue esplendoroso solo por un tiempo. Porque si usted recuerda, ellos se establecen en este lugar, conquistan la tierra dirigidos por Josué, y luego se constituye en un reino que tiene 3 reyes. El primero de ellos es Saúl, el segundo de ellos es David y el tercero de ellos es Salomón. Y por 120 años la cosa más o menos funciona. Usted se sabe la historia de Saúl si la ha leído en la escritura, y se dará cuenta que Saúl sí reinó 40 años, pero la mayoría de ellos los reinó ya siendo desechado porque se portó mal. La mitad de su corazón estaba alejado de Dios. Y después encontramos la historia del rey David. Ese sí lo conocemos: el que compuso los salmos, el que tocaba el arpa, el que cantaba, el guerrero, el que venció a Goliat, el que hizo tantas hazañas, y el que tenía un corazón hacia el Señor. 40 años duró su reinado. Y después tenemos la historia de Salomón, otros 40 años en los cuales el reino de Israel creció extraordinariamente, pero cuyo corazón se inclinó hacia los ídolos. 120 años duró la gracia de tener un reino esplendoroso. Y entonces el pecado de Israel llevó a este reino glorioso a caer en la ruina. Y a partir de que termina el tiempo del reinado de Salomón, la nación de Israel continúa en un declive vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que finalmente se empiezan a levantar los profetas y empiezan a dibujar algo distinto. Sigue presente este concepto de un reino de Dios, pero ahora ya no es un reino político con alguien que gobierna con una población. Ahora parece ser un reino nuevo. Vean lo que dice Isaías 40, versículos del 9 en adelante. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí a vuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá, con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y luego el verso 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los levantará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y así Isaías
nos empieza a presentar, y una y otra vez, en el capítulo 9, en el capítulo 11, en el capítulo 40, en el capítulo 61, y más de los profetas empiezan a presentarnos esta idea de que el reino de Dios, finalmente Dios está mostrando que no se trata de algo político, que no se trata de un poder social, que no se trata de tener un ejército con soldados y con armas y con poderío y con carros y caballos, que el reino del que Dios está hablando es un reino diferente. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que efectivamente estamos hablando de otra cosa. El pueblo de Israel esperaba que llegara un caudillo, un libertador, un viejón que los liberara de la esclavitud, ahora de los romanos. Pero Marcos nos presenta una idea totalmente nueva. De hecho, el Evangelio de Marcos es el primero que escribe sobre la vida de Jesús, y Marcos plasma una expresión súper especial al inicio del Evangelio de Marcos, diciendo: este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y empieza a hablarnos acerca del reino de Dios. Y vea lo que dice Marcos 1:15, 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces ahora sí nos cambió la jugada completamente, porque antes ellos estaban esperando que hubiera un reino, que tuviera rey, que tuviera ejército, que tuviera poder, que tuviera dominio geográfico, que restaurara la nación, aquella nación que antes había sido muy rica y que ahora estaba siendo dominada por el Imperio Romano, y todos esperaban eso. Pero cuando llega Jesús, es totalmente otra cosa. Y este Jesús no trae ejército, no trae espadas, no trae caballos, no trae carros, no trae gente ni guerreros, pero trae un reino diferente, algo que Jesús en los evangelios llama el reino de Dios. Un poquito más adelante, ahí mismo, en Marcos capítulo 4, pero ahora en el versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y entonces con esta parábola, que por cierto resulta ser medio confusa, porque nos deja más dudas que respuestas cuando nos presenta esta idea del grano de mostaza, y nos está diciendo: es tan pequeño, es tan insignificante, es tan chiquitito, que si alguien ha tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza, una cosa chiquitita como una especie de ajonjolí, no es más grande que eso, y es más, lo tiro aquí en la alfombra y se me pierde y no lo veo. Y dice: pero es tan pequeñito que cuando es sembrado crece, como la mayor, dice, de las hortalizas. Por eso es contradictoria esta parábola. Pero lo que nos está diciendo es que el reino de Dios no es un arbolote, un nogal, un árbol estos gigantescos, un sicómoro, no, ¿cuál es el que se acaba de secar en la Glorieta de la Palma, que puso de las noticias? Un ahuehuete así gigantesco, ¿verdad? No. No es un ejército, no es poderío, no es política, nada de eso. El reino de Dios es grande, pero distinto. Entonces hoy yo quiero que meditemos un poquito en el reino de Dios y que distingamos juntos qué significa el reino de Dios. Porque amado, amada, usted ha sido llamado a ser parte del reino de Dios. Hoy tenía unos minutos con el grupo que está recibiendo el discipulado básico y hablábamos acerca de ser cristianos. Y yo les preguntaba hoy en el discipulado: ¿qué nos hace cristianos? ¿Venir a la iglesia? ¿Portarnos bien? ¿Ser ordenados? ¿Tener vidas bonitas? ¿No fumar? ¿No tomar? ¿No fornicar y no ir a antros? ¿No bailar? ¿Eso nos hace cristianos? Porque conozco mucha gente que no hace nada de eso y cristianos no son. ¿Y entonces qué nos hace cristianos?
Y es que el tema, hermano, es que usted y yo hemos sido llamados a ser parte de este reino de Dios, que como consecuencia va a traer una transformación en el corazón que eventualmente va a hacer que algunas de esas cosas no tengamos ni siquiera antojo de hacerlas. Sí, pero cometemos el error de pensar que no hacer todo eso que se supone que no debemos hacer es lo que nos define como cristianos, cuando realmente se trata de vivir bajo las reglas de un nuevo sistema. Un sistema que tiene que ver más con la transformación de nuestro corazón que con los actos que hagamos o dejamos de hacer. Y es que el problema, amados, es que nos hemos enfocado tanto en lo que se tiene y lo que no se debe de hacer, que se nos olvida que el principio del reino de Dios son corazones transformados, vidas dispuestas a rendirse delante de un Dios a quien, discúlpenme la expresión, no vemos y a veces no sentimos tan presente y a veces no percibimos tan claramente lo que nos quiere decir, pero que a pesar de todo eso está con nosotros, nos acompaña, nos dirige y quiere que nosotros nos, déjeme decirlo así, sometamos a su reino. Porque es justamente así la única manera en la que la vida cristiana funciona. Cuando entendemos que hay un reino, y si hay un reino, hay un rey del cual emana la autoridad y el reino mismo, y delante del cual debemos usted y yo responder doblegando nuestra voluntad, sometiendo nuestras vidas a Él, porque nada más así funciona. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? O los evangelios también lo llaman el reino de los cielos. Nada más que eso del reino de los cielos a mí me recuerda a un cierto narco que vivió hace algunos años en México, y por eso trato de no mencionarlo así. Pero por eso me gusta más decir el reino de Dios, aunque la Biblia menciona el reino de los cielos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, lo primero que significa, o la primera forma en la que la Biblia nos lo describe, es que es un reino diferente. Cuando pensamos en reinos, en naciones, hoy en nuestro tiempo asumimos geografía, asumimos fronteras, pensamos en capitales, pensamos en los gobiernos modernos, en parlamentos, en representantes, senadores, diputados, en estos grandes edificios donde se deciden las leyes, y en estas grandes cortes donde se ejecutan las leyes, y con esas autoridades que hacen que el sistema funcione. Y sin embargo, cuando pensamos en el reino de Dios, nos damos cuenta que, número uno, es un reino diferente. Es un reino diferente. Daniel capítulo 2, versículo 44. Búsquelo por favor en su Biblia conmigo. Daniel 2:44 es todo el capítulo 2. Es una presentación maravillosa de Dios a través del profeta Daniel. Vea lo que dice el verso 44. En los días de estos reyes, porque es como una visión, ¿verdad?, que están teniendo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Para tener un poquito de contexto, Daniel está presentándonos una visión de 4 grandes imperios que están presentes como una especie de estatua, ¿sí?, o monumento. Y dice que la primera parte era de un material, y la segunda parte era de otro, y la tercera parte era de otro, y las piernas eran de otro material, distinguiendo un poquito de la historia en los últimos 400 años antes de Cristo. Y está describiendo a 4 grandes naciones. O sea, está presentando el movimiento geopolítico del mundo en ese entonces. Pero está diciendo, pero Dios levantará un reino que no será ni como nada de eso. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. O sea, lo primero que la Escritura nos está presentando acerca del reino de Dios es que este reino es diferente. Los gobiernos de la tierra son corruptos. Dígame si eso no es cierto. Todos nosotros hemos tenido, incluso quienes estamos o hemos estado en algún momento involucrados de alguna forma en el gobierno, especialmente, sabemos que los gobiernos son corruptos, que las cosas no funcionan como se supone que funcionan,
que para que se muevan los hilos, a veces hay que intentar hacer cosas que no son exactamente correctas. Los gobiernos de la tierra obedecen intereses, son puestos por hombres, perecen, se acaban, por más poderoso que sea un hombre. No sé si usted recuerda, seguramente sí, hace algunos años, en un ambiente bastante extraño, la candidata ganadora a gobernador en el estado de Puebla junto a su marido, quien era un senador, fallecieron en un extraño accidente de helicóptero. Y no voy a ahondar en el tema del accidente. Pero hubo un hombre que tomó el gobierno de ese estado. Su apellido era Barbosa. Seguramente usted oyó de él, porque el viejo hace algunos meses falleció. Un viejo mire, yo no voy a hablar acerca de política porque soy un ignorante, pero sí voy a hablar acerca de la imagen que este tipo proyectaba, que al final es una de las cosas que podemos observar. Pero a simple vista el tipo opinaba de manera altanera, lo observamos hasta con actitudes, chocantes, opinaba de lo que no tenía que opinar y daba una franca impresión de ser un tipo deshonesto. Y tenía esa fama. Lo que pocos sabían era que el hombre estaba impresionantemente enfermo. Yo tengo un amigo que vivía en Puebla en ese entonces y cuenta que vio en un acto público en el cual llegaron y lo llevaban, literalmente lo cargaban para llegar a los actos públicos, lo llevaban literalmente cargado donde estaba con oxígeno, y finalmente cuando aparecía en la tele o en el acto o en lo que sea, pues aparecía sentado y aparentaba como mucha fortaleza, aunque el tipo estaba francamente muy enfermo. Finalmente falleció. Y lo menciono porque así son los reinos del mundo. Por más poderosa que sea una persona, por más intocable que sea alguien, eventualmente ese alguien va a caer. Por más extraordinario sea el poder que esta persona tenga, eventualmente algo sucede y los reinos caen como fichitas de dominó y estaban encumbrados y de pronto perecen. Los partidos, las democracias, las dinastías van y vienen, pero este reino, el reino de Dios, es diferente. Porque el reino de Dios no es un reino geográfico ni político, sino espiritual. Y Daniel dice que es un reino que tiene la capacidad de consumir y desmenuzar a los reinos del mundo. El reino de Dios entonces es un reino diferente. Pero si es un reino espiritual, significa que la segunda cosa que tiene este reino es que es un reino y un gobierno al cual yo me someto. Yo me someto, voluntaria e intencionalmente me someto. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este pasaje nos está diciendo, estábamos en una condición terrible, estábamos en tinieblas, en oscuridad, perdidos, alejados. Nuestra vida estaba hecha un desastre. Y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y trasladado, es decir, que nos colocó de un lugar y nos puso en otro, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Crecí en una pequeña ciudad, no sé si llamarle ciudad porque es muy chiquito. Quienes conocen Dolores Hidalgo saben y me van a ayudar a categorizarlo si es ciudad o no. Vamos a decirle un pueblo. 150,000 habitantes, incluida todas las comunidades, como 70,000 habitantes el lugar. O sea, compárelo con los 5 millones de Monterrey. Crecí en un lugar en el que la mayoría de las personas, la mayoría de los hombres de las comunidades alrededor de Dolores Hidalgo, y lo sé porque mi mamá y mi papá fueron profesores de primaria durante toda su vida, no vivían ahí. Dolores Hidalgo presenta un fenómeno de migración extraordinario. Mi mamá fue maestra de una comunidad rural durante sus últimos 20 años de trabajo laborales y durante todo el tiempo siempre observábamos el mismo fenómeno. A la escuela llegaban los niños con sus mamás
Y a los papás los conocíamos hasta la graduación de sexto, porque los papás no vivían ahí, los papás vivían en Michigan, en Chicago, en Houston o en cualquiera de esos lugares que yo ni conocía, ni sabía dónde se encontraban. Carolina, no sabía por qué había dos Carolinas, y esas quiénes eran, la del norte y la del sur. Lo que pasa es que los viejos no vivían ahí. Ellos se iban en algún momento, casi a veces al iniciar el matrimonio, solamente dejaban a la señora embarazada y se iban y vivían el resto de los años allá, y hasta que el huerco salía de sexto, venían. Viví ese estilo de vida allá, migratorio. Y el migrante hace algo muy curioso. O sea, usted lo conoce aquí y es borracho, es medio desobligado, medio poco interesado, pero resulta que cuando cruza de la manera que haya sido y se pone a trabajar, oiga, el viejo trabaja y ahorra y manda billetes. O sea, yo veía, porque Manzanos, así se llama, donde trabajó mi mamá durante tantos años, era una comunidad rural. Oiga las casononononas que había, brutas ahí. Nada sencillitas, nada ostentosas. De hombres que trabajaban allá y mandaban dinero para acá. El migrante aquí no trabaja con mucho entusiasmo, pero allá trabaja, allá ahorra, llega a los Estados Unidos y se da cuenta de que el sistema es distinto. Y entonces nos encontramos con que por alguna razón ya no se mueve por las reglas de aquí, sino que empieza a jugar con las reglas de otro reino. Mire, quienes tenemos la oportunidad de ir de shopping al mall de McAllen, usted se va a identificar con esto. Eso no es cierto que usted aquí llega al semáforo y está en amarillo y como quiera usted se pasa. Ay, no me diga que no lo ha hecho. Por favor, no, pastor, por favor, soy de Coinonía, yo no hago esas cosas. A otro con ese cuento. No me diga que no. O sea, no me diga que usted no llega a un lugar donde no se debe estacionar y se estaciona. El mejor ejemplo son los H-E-Bs. Usted ha ido a un H-E-B, a la zona peatonal, a la entrada del H-E-B, ya nos pusieron hasta unas vallas ahí para que no se pare la gente, los carros. ¿Y qué hacen? Ahí se ha de parar el taxi, o la señora, o el viejo, porque ahí se tiene que, y ahí espera 20 minutos y está haciendo una filona y ahí está parado. En los semáforos sucede, en los pasos peatonales sucede. Se supone que en las rayitas, en la cebra, usted no debe de pararse porque ahí es donde pasa el peatón, ¿verdad? Pero, ¿y qué le digo de los límites de velocidad? Cuando va usted de camino a Laredo, a Reynosa, porque usted va a ir al shopping, al Rosso, al Burlington, donde vaya usted. Cuando usted va de camino, se supone que la carretera, la libre o la cuota, el límite son 110 kilómetros por hora de la cuota y 80 kilómetros en la libre. ¿A cuántos va? Sea franco. 90, no es cierto. ¿A cuántos vas, Paco? 120, en el mejor de los casos y bien orado. ¿Verdad que sí? Pero cruza usted. Y dígame si se pasa el límite de velocidad. Ni sabe cuántos son millas a kilómetros, pero le dice a la señora, oye, muévele, ponle aquí, para que, o al hijo, no, ponle aquí para que aparezca en millas, para que sepa si son 55, cuántos son 55, si son 35, cuántos son 35. Usted no, usted aquí, gracias Carla, usted aquí anda sin cinturón de seguridad, ¿verdad que sí? Bueno, algunos de nosotros, yo sé que algunos son muy conscientes y no lo hacen, pero algunos de nosotros sí somos poco cuidadosos, pero cruza y no se le pasa. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar por Texas a Piedras Negras. Íbamos a una, no sé a qué iba yo, pero iba algo de la iglesia y nos fuimos por Texas, para no irnos por México porque estaba muy peligroso. El problema de cruzar por aquel lado y viajar por aquel lado es que los límites de velocidad son espantosos. O sea, hay zonas en toda hasta Zapata donde usted no puede ir a más de 55 y hay un montón de zonas escolares donde tiene que bajar a 35 si la memoria no me falla. Entonces usted quería ir rápido, pues no va a ir rápido, va muy seguro pero muy despacito. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa que usted cruza y no se estaciona donde no debe estacionarse en el H-E-B? Y no se pasa el amarillo. Apenas aparece amarillo usted frena. ¿Por qué?
Además del warning y la multa, que ya me pusieron uno. Iba yo de regreso de Piedras Negras para acá y iba como 80 y tantos. Ahí decía 83. Pues sí, es que era la carretera, no era el límite. El límite era 75 y yo 80 y tantas millas por hora. Me paró el oficial y me dio un ticket. Un warning le dicen cuando no es multa. ¿Por qué sucede eso? Porque es otro reino. Porque de alguna manera nuestro corazón, nuestra mente entendemos que donde estemos son las reglas que debemos de seguir. Y por alguna razón aquí nos sentimos libres, laxos, como que, ¿qué importa? Le doy 200, 300 pesos y ya se va y me voy. Y hasta ese estilo de vida de corrupción lo tomamos como algo natural porque decimos, no importa, pero entonces cruzamos a otro reino y entendemos que es un reino diferente al cual yo me tengo que someter. Y en el reino de Dios, amados, es lo mismo. El reino de Dios es un reino diferente. Las reglas son distintas. Usted está acostumbrado, yo estoy acostumbrado a una vida de muchas libertades, a no pasa nada, al cabo que nadie se entera, al cabo que si le doy moche se queda callado, al cabo que puedo pagar para brincarme la fila, al cabo que no hay ningún problema, nadie se da cuenta. Pero entonces usted es trasladado, como dice Colosenses 1:13, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y necesita, amada, darse cuenta que ahora se tiene que someter a nuevas reglas. Y ese sometimiento es una decisión. Es una decisión. A diferencia de la posibilidad de la multa de ¿cuántos dólares dijeron? $300 de aquel lado. A diferencia, ahora aquí en el reino de su amado Hijo, nadie me hace manita de puerco. Nadie me obliga. Yo solito tengo que someterme a ese nuevo reino. A ese nuevo reino que además implica el rechazar otro reino en el cual el ser humano naturalmente se encuentra. La primera cosa entonces que le dije es un reino diferente. La segunda cosa que le dice es un reino al cual yo decido someterme. Y la tercera cosa que significa el reino de Dios significa rechazar otro reino. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 19 que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no nos damos cuenta, nadie nos enseña, nadie nos dice, pero antes de estar en Cristo, usted si no está en Cristo, está sometido a otro reino. El reino del maligno. La Escritura nos enseña que Satanás, alguien a quien no solemos nombrar, pero que está presente, que existe, que la Biblia lo presenta como la serpiente antigua en Génesis, y durante el Antiguo Testamento lo presenta como el adversario, el acusador, y que luego el Nuevo Testamento nos lo presenta a partir de los evangelios como Satanás, el adversario. Ese rige el territorio compuesto por los corazones de toda persona que no se ha sometido al reino de Dios. Todo ser humano que no ha sido trasladado al reino de Dios está bajo el dominio de Satanás. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo lo llamó en 2 Corintios 4:4, lo llama el Dios de este siglo. Es que este concepto del reino de Dios es tan importante porque mire, solo hay de dos sopas. O usted está en el reino de Dios o usted sigue sometido al reino de este mundo. Marcos capítulo 10 versículo 23, búsquelo conmigo por favor. Marcos 10, 23. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ahora ya nos está poniendo reglas, se fija. Ya nos está diciendo, el reino de Dios es un lugar en el espíritu al cual la gente entra. Quiere decir que uno puede estar afuera. Y ya empieza a poner reglas o parámetros para distinguir quién sí puede y quién no.
Aquí dice, es difícil que el que tiene riquezas pueda entrar. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Oiga, qué difícil. Yo sé que hay muchas ideas sobre este pasaje, pero la más simple es la más cercana a lo que literalmente dice. Que un camello pase por el ojo de una aguja es imposible. Eso quiere decir que entrar en el reino de Dios exige un milagro. Solo aquellas personas que doblegan voluntariamente sus corazones delante del Señor y permiten que Él trabaje en sus vidas y les transforme, son quienes pueden entrar en el reino de Dios. Fíjese lo que dice Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oye, este es un tema súper interesante, porque nosotros somos ciudadanos mexicanos. Hay algunos conocidos míos que tienen hijos que, aunque son mexicanos, tienen ciudadanía estadounidense. Nacieron allá y por lo tanto tienen unos ciertos privilegios, ¿no? por ser ciudadanos americanos. Pablo habla acerca de su ciudadanía romana en algún momento en el Nuevo Testamento y lo usa como un argumento para defenderse. Pero Pablo, ese mismo Pablo en Filipenses, utiliza ese concepto, ciudadanía, para recordarnos a usted y a mí que nosotros pertenecemos a otro lugar, que no somos de aquí, que nuestras vidas están regidas por reglas distintas, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que nosotros, aunque militamos y andamos aquí, vivimos bajo otra regla y debemos responder a otro estándar y somos llamados a tener los ojos puestos en otro lugar. ¿Cuál es tu ciudadanía, amado? ¿Cuál es tu ciudadanía? Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego el verso 22 de Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un nuevo hombre o de una nueva mujer, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y quiero concluir el día de hoy con este mensaje introductorio acerca del reino de Dios, porque quiero continuar la siguiente semana haciéndole algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿en dónde está tu ciudadanía? ¿En dónde está tu ciudadanía? Y yo quiero que lo medite un poquito antes de responder, porque sí, la respuesta correcta, políticamente correcta, es en el cielo. Pero el llamado del Señor es que aquel que es parte del reino de Dios vive de acuerdo a esas reglas y sigue esos estándares. El llamado del Señor es a entender que este reino es una cosa totalmente diferente, que no se trata de política, que no se trata de leyes, de reglas. Se trata de corazones rendidos, sometidos a la voluntad de Dios. Se trata de rechazo al reino opuesto, a la influencia, al dominio que el enemigo tiene sobre nosotros. Porque mire, seamos honestos, enfrentamos esa tensión todos los días, ¿o no es cierto? Enfrentamos esa tensión. ¿Cuál es su ciudadanía, amado? ¿Está viviendo usted de manera digna, de acuerdo a la santa vocación a la cual ha sido llamado?
está viviendo en estas reglas diferentes, o en este momento y en esta temporada de su vida usted distingue que quizá no como debería, que a lo mejor en su manera de conducir su vehículo se está pasando muchos amarillos, permitiéndose muchas cosas. Por supuesto que estoy hablando en alegoría, ¿verdad? Porque nadie de aquí nos pasamos amarillos, espero. Pero sí en la vida y en las decisiones. De pronto hay decisiones, hay retos delante de nosotros y hay semáforos encendidos que vienen de Dios, reglas claras que Él ya ha definido en nuestras vidas y que nos dice verde, adelante, verde, adelante. Pero de pronto hay áreas de tu vida que aparecen estas luces amarillas parpadeantes que te están advirtiendo: cuidado Hugo, cuidado Paco, cuidado Andrés, cuidado. Y con mucha libertad las brincamos y se nos olvida que vivimos en un reino diferente, y se nos olvida que las reglas para nosotros son distintas, porque somos de Cristo, porque le pertenecemos a Él. Mire, no se deje engañar. Si usted está en Cristo, usted le pertenece a Él. Déjese dirigir por Él. Y si hay algún área en la cual no ha sometido franca y honestamente su vida y su voluntad al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Esté de pie conmigo, por favor. Señor, tú eres nuestro Dios, quien nos conoce, quien nos llama. Tú eres nuestro Dios, que conoces cada área de nuestra vida, Señor. Y hoy nosotros, Señor, queremos someternos a ti. Queremos someternos a ti, Señor. Quiero pedirle que con sus propias palabras usted pueda elevar sus manos al Señor y le diga conmigo al Señor: Señor, aquí estoy rendido a ti, a tu reino, a tu voluntad, corriendo hacia ti. Aquí estoy, Señor. Señor, sometemos nuestras vidas a tu reino y rogamos, Señor, que tú recibas, Señor, nuestros corazones rendidos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos querido dirigirnos a nosotros mismos, Señor, y pensado que las reglas no aplican para nosotros, si hemos transitado, Señor, por la vida brincándonos luces rojas y amarillas, Señor, sabiendo, Dios, que somos tuyos, que te pertenecemos, Dios, que tú eres nuestro Dios. Hoy, Señor, una vez más, quizá por segunda, tercera, cuarta vez en nuestra vida, hoy te decimos: Señor, nos rendimos a ti. Si usted tiene que hacer esa oración, yo quiero pedirle que eleve su rostro y sus manos a su Señor y le diga con sus propias palabras: Señor, otra vez yo me rindo a ti. Mira, amado, yo el martes estaba en una reunión con un montón de pastores, gente muy piadosa, gente de mucha oración, gente que sirve al Señor, pero alguien nos dijo lo que yo le estoy diciendo hoy: ríndete otra vez. Y si usted tiene que hacerlo hoy, hágalo y dígale con sus propias palabras y con su propio corazón su oración honesta a su Señor: Señor, me rindo otra vez a ti. Estoy alejado de tu reino, Señor. He permitido, Señor, que mi mente, mi corazón se alejen de ti, pensando que vivo en este mundo, y he olvidado que soy un ciudadano del reino. Pero aquí estoy, Señor, rendido a ti. Y amado, amada, si alguno de ustedes necesita ponerse de rodillas delante de su Señor, es un buen momento de hacerlo.
y decirle al Señor: Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti. Porque entiendo, Señor, que es la única manera como yo puedo funcionar. Porque soy un ciudadano de tu reino, que te pertenece, Señor. Me rindo a ti. Me entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya.